Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy con el doctor Jorge Forero. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma podrán cambiarlo en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio de chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Muchísimas gracias, Brian. Nuevamente, un placer, por supuesto, estar con todo el equipo. Gracias a la plataforma de Veterinariación Web, al doctor Hutter y a los coordinadores del programa académico de analgesia y anestesia. Y por supuesto a cada uno de ustedes que gracias a estar ustedes cada uno acá en este proceso, podemos desarrollar este programa académico. Muy bien. En primera instancia, lo que quisiera tener hoy la oportunidad es, si quieren dialogar 1 minuto o 2 minutos, y ahí según las preguntas que tengamos, basados en el trabajo de la sesión pasada, de hace 8 días, qué dudas se surgieron, o sea, se fueron creando de acuerdo a lo que hemos dialogado, e inmediatamente lo podemos aclarar y trabajar. Entonces, ustedes dirán, ¿quién quiere participar, hablar, dialogar? ¿Qué dudas surgieron? Muy bien. El tema que vamos a desarrollar hoy, entonces, está enfocado en la parte de la correlación fisiológica y el comportamiento farmacológico de los gases anestésicos inhalados, ¿cierto? Vamos a hacer énfasis y trabajar complementariamente esta orientación. Traigo a colación 2 textos que pueden ser guía, por supuesto. Una de las Biblias en anestesiología, el texto de Miller, evidentemente es una de las guías en cuyos capítulos van a encontrar uno de los capítulos que vamos a desarrollar hoy, que es de farmacología y la parte fisiológica de la ventilación. Vamos a trabajarlo ahí, basado en este texto. Y existe un texto puntualmente que se llama La farmacología de los anestésicos inhalados, de lo cual pues es el texto que siempre he tomado como guía. Es un texto de medicina humana. Ven la bibliografía en este momento, para que podamos nosotros tener una buena orientación clínica fisiológica. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Es ser conscientes cada vez que hacemos el movimiento del flujómetro, ¿cierto? Entregar un flujo de gas fresco, una mezcla de concentración anestésica, y entender que vamos a manipular un sistema respiratorio, y es ser más conscientes de ese evento. No es solamente ponerlo en 3, en 5, en 4, etcétera, sino entender un poco ese principio. Ese es el objetivo de hoy. ¿Qué habría que resaltar de la anestesia inhalatoria? Pues, en primera instancia, los que ya han tenido el contacto con el anestésico inhalado tienen una orientación clara de cómo nosotros podemos ir manipulando, ¿cierto?, esta profundidad anestésica. Y una de las ventajas es que con este tipo de anestésicos, con los anestésicos de tipo inhalatorio, estos halogenados, nos dan un plano característico de la anestesiología. Hablamos del estadio donde, si hablamos reflejos protectores oculares, tiene un comportamiento típico de un estadio, ¿cierto? Anestésico 3 en plano 2 y 3 anestésico, tal como lo hemos estudiado. Esta es una de las ventajas de los gases anestésicos. El segundo componente, que lo ha hecho muy vital para el manejo de pacientes críticos, complejos, con disturbios metabólicos severos, es que la ruta de eliminación se desencadena de manera pulmonar, ¿correcto? Y tiene una eliminación metabólica
y tiene una eliminación, muy bien, tiene una eliminación metabólica muy baja, excepto, claramente lo sabemos, los gases anestésicos anteriores, como el alotano, el cual claramente tenía un metabolito y tenía un proceso de un 30% de eliminación por parte hepática, y era un metabolito tóxico. Eso hacía que el alotano fuera un anestésico con riesgo de toxicidad. Actualmente, el isoflurano, por ejemplo, tiene una eliminación casi del 98% por vía pulmonar sin necesidad de activarse, sino que es propio activamente. Muy bien. De igual manera, dependiendo la conformación anestésica isoflurano o sevoflurano, tenemos una corta recuperación y por esta razón hablábamos de que es predecible en condiciones metabólicas, insuficiencia hepática, patología renal, en otro tipo de condiciones clínicas. Este documento, que está en el capítulo de anestésicos inhalados del texto Miller, escrito por el doctor Eugene Steffi y la doctora Kurschen Mama, el doctor Robert Brosnan, es interesante entender cómo ha sido el proceso evolutivo de los gases anestésicos. Claramente iniciando con el óxido nitroso, gas de la risa, y el éter cloroformo, ha ido progresivamente especializándose hasta el advenimiento de los 60 con el alotano y, por supuesto, el advenimiento de nuevos anestésicos, ¿cierto? Hacia finales de los 90 del desflurano y sevoflurano. Es de esta manera que hemos visto la evolución de los gases anestésicos y es lo que contamos actualmente y lo que tenemos actualmente para trabajar. De ahí, ¿qué es lo que entenderíamos? En primera instancia, es que aún pasado este tiempo, existen dudas claramente, ¿cierto?, de cómo actúa y cómo es ese mecanismo de acción específicamente. Pero es claro que uno de los neurotransmisores específicamente modificados, ¿cierto?, y manipulados en el proceso de neurotransmisión asociado a anestésicos inhalatorios es el GABA. ¿Cómo se trabaja específicamente? Básicamente lo que hace es modular estos receptores de cloro, ¿cierto? O sea, que lo que se ha descubierto es que el blanco primario, como mencionamos, de los anestésicos, este canal de cloro GABA dependiente, ¿cierto? Y lo que hace es, al modular esta actividad, se produce una inhibición del sistema nervioso simpático, ¿cierto? De esa neurotransmisión simpática. Y de esa manera nosotros lo que encontramos es el efecto mediador. Algo que podríamos sumar a lo que veníamos dialogando la vez pasada, veamos lo que nos ocurre en nuestros pacientes. Por ejemplo, en nuestro paciente bulldog francés, tenemos nuestro paciente conectado con el circuito, tenemos un filtro que lo utilizamos específicamente en pacientes que van a ser sometidos a cirugías complejas, un capnómetro de monitoría del dióxido de carbono, un sistema mainstream. Y lo que hacemos en este esquema es entender la sumatoria de espacios muertos, ¿cierto?, que forman parte de las áreas de trabajo. Por eso, cuando hacíamos los cálculos de oxígeno, nos daban 340, 280, 400 mililitros y sin problema llevamos a 500 por dos razones. Primero, porque el vaporizador necesita un mínimo de flujo de oxígeno. Y segundo, porque lo que dialogábamos es que las áreas de trabajo consumen mililitros. Miren el ejercicio. El sistema de tubo, desde la punta hasta el sistema, consume 15 mililitros. El codo, 15 mililitros. El sistema de filtro
60 mililitros. Cada filtro que nosotros utilizamos nos dice cuántos mililitros vamos a trabajar. Perfecto. El capnómetro mainstream 8 mililitros y la tubuladura en Y 15 mililitros. Rápidamente, pues entonces tenemos 90, 98, 105, 110 mililitros que se incrementan al cálculo. Por eso cuando damos una dosis de 400 ml nos da el cálculo y ponemos 500, pues mire dónde se está utilizando ese valor excesivo. Eso es importante porque nos hace entender de dónde provienen fisiológicamente esos volúmenes en mililitros. Por eso cuando hablábamos en la clase pasada de las características de los tubos, de los corrugados que trabajamos, va a ser un elemento prioritario. Algo que simplemente vamos a reforzar, que es el reconocimiento de la anatomía de un tubo endotraqueal, o sea, qué constituye, qué tiene. En primera instancia, recordar que la ventaja de tener un tubo con ojo de Murphy, ¿cierto? Es prioritario para evitar obstrucciones del tubo endotraqueal. Recordemos que si el tubo no tiene el ojo de Murphy, si hay secreciones, tapa el tubo. Afortunadamente, al tener el tubo lateral, el orificio lateral, este ojo lateral, permite que de todos modos haya un proceso de intercambio a un entaponamiento de secreciones. Pero vamos a verlo en ventilación. Tenemos variables donde si aumentamos la resistencia de la vía aérea sin modificaciones, ¿cierto? Vamos a ver curvas específicas que nos indican que el tubo presenta tipo de obstrucción, generalmente taponamiento de secreciones y moco. Es muy diferente a que hay un acodamiento del tubo. Ese sí no se va a corregir con el ojo de Murphy, o que haya una intubación selectiva bronquial sin quererlo, o sea, que no hagamos una intubación correcta, muy profunda, y tenemos graves errores. Complementariamente, este tubo pues tiene básicamente un comportamiento donde vemos el punto A, donde conectamos la jeringa para hacer nosotros la insuflación del manguito COF inflable de insuflación, ¿correcto? Complementariamente, nosotros vemos específicamente su indicador por balón externo. Vemos nuestro tubo y en el tubo vamos a encontrar las mediciones en milímetros del diámetro interno, ¿cierto? Que están marcadas en los diferentes puntos para saber el tubo del tamaño del tubo. Vemos los conectores, ¿cierto? Simplemente tener claridad. Y de igual manera saber que existen diferentes tubos endotraqueales. Hay que saber que cuando nosotros manejamos, por ejemplo, en los de goma siliconados o utilizamos un red rubber, la ventaja del tubo A y el tubo D es que son tubos que podemos reesterilizar. A veces utilizamos tubos de alto diámetro, ¿cierto? Que no son fáciles de conseguir. Estos tubos, esta tubuladura, lo que hacemos nosotros es lavarlos, desinfectarlos con hipoclorito y hacemos una esterilización. Pueden hacer esterilización química o esterilización con vapor húmedo, con autoclavado sin ningún problema. Los otros tubos, por ejemplo, el tubo C y el tubo E son tubos desechables. El tubo E es un tubo que no tiene COF inflable o manguito inflable y es una limitación importante. Simplemente para recordar es que el tubo endotraqueal, una vez colocado, debe llevar como máximo a la ramificación de la carina. O sea, vamos a medir desde la punta de la nariz a la entrada de la tráquea para nosotros no exceder y generar intubaciones endobronquiales. Ya específicamente la zona anatómica de intercambio, vamos a entrar en detalle de este proceso, pero la zona anatómica de intercambio ocurre en esta zona de alveolos pulmonares, la cual está envuelta en una red capilar, la cual íntimamente hace todo el proceso de difusión pasiva para la facilitación de entrada del gas anestésico. Hay que recordar simplemente que el mecanismo espontáneo y el mecanismo por ventilación mecánica de la ventilación pulmonar va a manipular
¿cierto? Un flujo y reflujo entre dos sistemas atmosféricos, que son la presión atmosférica ambiental versus la presión alveolar, para que sea vencida con unos sistemas de, podríamos hablar de Venturis, para que pueda ingresar de esta manera a las zonas alveolares. Por eso es importante, cuando hacemos nuestro monitoreo anestésico, que el paciente esté desarrollando correctamente las actividades de ventilación pulmonar. Cuando nosotros no las monitorizamos, ocurren fallas en la ventilación pulmonar que hace que fracase el proceso anestésico, no porque haya fallas en los equipos, fallas o fugas, sino porque la actividad ventilatoria es pobre y este mecanismo de flujo y reflujo no se logra. Por eso es importante entender los mecanismos inspiratorios y expiratorios, los cuales pueden ser monitorizados por vía ecográfica. Podemos ver los pulmones para mirar la insuflación pulmonar, vemos la presión de la vía aérea y, lógicamente, para obviar algunos eventos, ponemos ventilación mecánica para favorecer este proceso. Muy bien, entonces vamos a entender desde la parte física cuáles serían los gases, las leyes de los gases que son prioritarios a tener en cuenta. En la presentación grabada lo tenemos, pero simplemente quiero recalcarlos. Y vamos a entonces progresivamente entender las siguientes leyes para que vaya quedando un poco claro esos parámetros. Un primer parámetro es la ley de Dalton. ¿Por qué es importante la ley de Dalton? Es, en primera instancia, entender que cada gas, ¿cierto?, que se encuentra en cualquier evento, en el aire, en el pulmón, en el alveolo, etcétera, en la tráquea, ejerce una presión por sí solo. O sea que cada gas tiene una presión parcial. Y esta sumatoria de gases parciales es la que emite una presión total. Es por esto que esta ley fue fundamental para entender dos procesos. Uno, un proceso que es el entendimiento o la importancia del nitrógeno dentro del aire inspirado, ya que es un gas ambiental aire que ocupa un espacio en la vía aérea en un porcentaje bastante alto y el cual no permite o no es intercambiado y genera una distensión propia del alveolo. ¿Es claro? Y de esa manera evitamos el proceso de colapso. Es por esto que en las fases de recuperación y en las fases de inducción es importante manipular el nitrógeno. En la fase inductora, sacarlo, y en la fase de recuperación, reponerlo, para que el alveolo vuelva a tener este gas y tenga una presión sostenida. Ley de Dalton. Siguiente variable es la ley de Fick. La ley de Fick nos explica claramente el fenómeno de inducción, impregnación y carga en anestesia. ¿Qué es lo que tendríamos que entender? ¿Cierto? La característica, ¿cierto?, del volumen de gas que se va a entender, ¿cierto?, o que se va a entender desde el alveolo para ser difundido al vaso sanguíneo, que se encuentra íntimamente ligado, va a depender de las presiones, lógicamente, de la presión parcial alveolar y la presión parcial arterial. Es por esto que es un claro ejemplo que en la fase inductora, debido a que tenemos cero en el momento de ingreso, un valor cero de presión parcial de gas en la arteria, va a haber un proceso de difusión bastante alto, rápido, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esa variable, nosotros entenderíamos que en un pulmón sano, donde la superficie de la membrana respiratoria, SA, está normal, o sea, no está con edema, no está inflamada, no está con
un proceso de fibrosis, se debe difundir, ¿cierto? Y no debe ser un factor de interferencia de esta superficie de la membrana, teniendo en cuenta el coeficiente de difusión de cada uno de las grasas, de cada uno de los gases. Para entender, vamos a tener una concentración 1, presión 1 en el alveolo y una presión 0 en el momento de la inducción en la arteria. Vamos a tener múltiples zonas alveolares en contacto con el gas, ¿cierto? Muchos alveolos reclutados funcionando correctamente. Un coeficiente de solubilidad que va a ser dependiente si es isoflurano, desflurano o isoflurano o sevoflurano. Y finalmente, el único que vendría en contra de este volumen de gas es el grosor del alveolo. Por eso, un error de sobrecargar el sistema vascular o volúmenes vasculares del paciente, cargando el paciente con sobrecarga de líquido, generaría una alteración en la difusión del gas anestésico. Entonces hay que tener en cuenta la ley de Fick. El mejor ejemplo de la ley de Fick claramente lo entendemos nosotros en la difusión del dióxido de carbono y el oxígeno, en el cual entenderíamos cómo se comporta el proceso de intercambio y de nivelación de cargas alveolares y capilares de la sangre oxigenada y no oxigenada. Eso ya lo hemos trabajado. La siguiente ley que nos parece interesante entender dentro del principio de la fisiología respiratoria es la ley de Henry. Este hace referencia a cómo solubiliza este gas en componentes específicos como es la sangre, ¿cierto? El agua y el aceite. Basado en eso, nosotros entenderíamos, ¿cierto? Partiendo en la ley de Henry, ¿cierto? Cómo ocurriría una variable importante que nosotros denominamos coeficientes de solubilidad, que es lo que estamos observando en la ilustración en la parte baja. ¿Quién quisiera interpretar esta variable de la ley de Henry? Puede poner su audio sin problema. Quiero que analicen lo siguiente: isoflurano y sevoflurano. Y basado en estos coeficientes de solubilidad, hagan una interpretación para entender este proceso. O sea, ¿qué ventaja tiene saber que el coeficiente gas-sangre del isoflurano es 1.46 y del sevoflurano es 0.68? Damos apertura al diálogo sin ningún problema. ¿Qué quieren mencionar? No sean tímidos, pueden hablar sin problema. No, si no estoy entendiendo mal, tal vez que el sevoflurano pues es más rápido en hacer efecto, pues llega más rápido a inducir el efecto. Daniel, entonces, comparemos eso. Si tú tienes isoflurano, un coeficiente de solubilidad de 1.46, ¿qué pasaría con respecto al sevoflurano? ¿Me repites? Tal vez que el sevoflurano sea más rápido, o si lo estoy viendo al revés, ahora que lo dice como coeficiente de solubilidad, que el isoflurano sea más rápido porque es más soluble. El sevoflurano. Entonces, vamos a entenderlo muy bien, Daniel, para que te quede muy bien. Nicole también nos ha comentado que hay mayor velocidad de inducción y recuperación. ¿De quién, Nicole y Daniel? ¿Quién es el que es más rápido? El sebo, nos dice Nicole. Daniel, ¿estás de acuerdo? ¿Que es más rápido inductor y recuperación con sebo? El isoflurano porque es más soluble, más bien. Entonces, vamos a entenderlo. Claramente, si lo has manejado, te das cuenta que el sebo es más rápido. Entonces, recuerda lo siguiente, Daniel. Si un gas anestésico es más afín, o sea, es más soluble en la sangre, quiere decir que se queda más
en la sangre, ¿ok? Cuando tú tengas un gas anestésico más soluble en la sangre, más se afina. Y quiere decir que cuando llega al cerebro, ¿qué pasa? No se pasa fácil. ¿Te queda claro? Más soluble. En cambio, el sevoflurano tiene 0,68, es menos soluble, quiere decir que va a ser más fracción libre. Entonces, algo que te tiene que quedar claro, Daniel, es que la fracción que induce anestesia es la fracción libre anestésica. ¿Quedó claro? Doc, sí, me queda claro. Pura vida, más bien. Perfecto. Y mira, por ejemplo, con el alotano, 2,54. O sea, es aún más soluble. Entonces, menos facilidad de entrega al tejido graso. O sea, donde nosotros necesitamos interpretar que sea fin, ¿cierto? Es en el tejido graso. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Muy bien. De ahí, entonces, la manera en que va a llegar este gas anestésico, vamos a transportar el oxígeno, el dióxido de carbono y el agente anestésico en sangre para llevarlo al cerebro, ¿cierto? Entonces, pasando por estos gradientes de presión alveolo pulmonar que estamos hablando, se ocurriría el proceso de ingreso tanto a la célula como al encéfalo. De ahí se suma una ley que es la ley de Graham, en la cual, miren el análisis que podemos hacer, las sustancias de peso molecular más bajo se difunden más rápidamente. Ahora, interpretemos. Ley de Graham. ¿Quién quisiera opinar? Mire, hablamos del peso molecular. Miren el peso molecular del sevoflurano y del isoflurano. ¿Qué pasaría respecto a peso molecular? ¿Cómo sería el proceso de difusión? ¿Quién quisiera opinar? Miren el peso molecular del isoflurano y del sevoflurano. Y hablamos que las sustancias de peso molecular más bajo se difunden más rápido. Muy bien, Ivette. Muchas gracias. Entonces, Ivette claramente interpretó, por ejemplo, que el óxido nitroso es un rápido inductor. Y recordemos que nosotros anteriormente utilizamos para mantener el nitrógeno alto en la vía aérea, manejábamos una combinación con óxido nitroso, disminuida el requerimiento anestésico del gas inductor, pero evidentemente es un comportamiento. Entonces, lo que estamos viendo acá, esta primera apreciación un poquito física de los gases, es entender que existen unos principios físicos que hacen que estos procesos inductores se lleven a cabo. Y por eso la diferenciación entre cada gas anestésico. Entendiendo esto, existen otro tipo de leyes, ¿cierto? Como la ley de Charles, la ley de Lussac, ¿cierto? Y la ley de Boyle, en la cual se toma un principio en el cual nosotros podemos calcular que presión en el alveolo por el volumen en el alveolo, este gas anestésico basado o sostenido en una temperatura, ¿cierto? Y en una temperatura específicamente sostenida, es igual a la presión en la arteria y el volumen en la arteria basado en la misma temperatura. Es por esto que la temperatura de la vía aérea tiene que ser muy semejante a la temperatura del paciente. Por eso cuando cae la temperatura del paciente, la difusión del gas anestésico se ve afectada. O segundo, cuando manejamos sistemas no reinhalantes, donde manejamos altos flujos de oxígeno y se pierde temperatura en la vía aérea, el paciente no equilibra rápidamente los procesos de transferencia del gas anestésico. Entonces, eso es más o menos lo que equilibramos.
Y claramente las fases de ingreso, inducción anestésica son más rápidas porque la concentración en el alveolo va a ser más alta en el momento de ingreso. En la arteria muy bajo se difunde fácilmente, pero va a llegar a un punto de equilibrio donde llega la fase de mantenimiento, donde se equilibran las dos cargas y vamos a encontrar el valor. Por eso manipulamos el dial del gas anestésico para no generar mayor cambio. Otra variable supremamente importante dentro de cómo ocurre el proceso de difusión, ¿cierto?, de gas anestésico, estaría entendido por la ley o la correlación de Meyer-Overton. Muy bien, Nicole. Nicole nos hace una pregunta y dice, cuando hablamos de menor temperatura, la difusión de anestésico se ve alterada, quiere decir que más o menos, ¿cierto?, hace que el paciente se encuentre más fuera de plano anestésico. Habría que tener dos variables, Nicole, pero es una muy buena apreciación. Lo que tú puedes concluir, Nicole, es que el paciente fuera del estándar de temperatura normal, 37 grados por encima, el paciente no regula correctamente la dosis anestésica. Eso está muy bien. Y es por eso que tú ves bajas temperaturas y empiezan trémores si el paciente sale de plano fácilmente. No sé si lo has observado, Nicole. Peter nos orienta que en la ley de Fick, el isoflurano ejerce un efecto más rápido, pero el isoflurano tendría un efecto más rápido basado en esta ley. Entonces, lógico, Peter, pero lo que tú vas a sumar para que tengas en cuenta, no se te olvide esa orientación que estás mencionando y estaría claramente orientado hacia el CAM. La otra variable, vamos a entender, es qué hace que un anestésico sea mejor o menor y estaría asociado a cuál sería el CAM de este medicamento, ¿cierto? Y claramente vamos a hacer el ejercicio para que lo entiendas un poquito más adelante. Muy bonita pregunta, Daniel. Gracias por orientarme. La única y mejor estrategia, Daniel, para conservar los pacientes en la vía aérea se llaman humidificadores. ¿Recuerdas la diapositiva donde estamos viendo el bulldog francés con el elemento en la punta verde? Todo paciente anestésico debe tener humidificadores y calentadores y filtros. Este dispositivo tan simple que tú observas, Daniel, tiene efecto de mantener la vía aérea húmeda, que es prioritario en el paciente que tú intubas porque se va a resecar, porque está perdiendo toda la propiedad de humidificación y aumento de temperatura por las turbinas. Recuerda que las turbinas es un entramado de vasos sanguíneos en una membrana interoósea y una membrana vascular, o sea, mucoide, para que haya intercambio de esos flujos de aire y caliente el aire. Entonces, tú con este dispositivo humidificas, calientas y filtras el aire que ingresa. Y eso evidentemente mejora claramente la condición y la pérdida de transmisión adecuada del anestésico. Entonces, si tú, Daniel, vas a utilizar estos dispositivos de interfase, se llaman, vas a mejorar claramente el procedimiento anestésico. Doc, perdón la pregunta, es que nunca he visto un dispositivo de esos o nunca he usado uno de estos. Cuando te referís a regular la parte de temperatura con el humidificador, ¿es porque se puede regular en el aparato en sí o es al humidificar las turbinas o las coanas para que ayude a calentar el aire? Mira, entonces, el paciente tiene el tubo endotraqueal, Daniel. Fíjate, este dispositivo verde ya lo estás viendo en el centro, ¿cierto? Sí, correcto.
ese es el que vas a comprar. En tu dispositivo, en tu tienda de proveedor de insumos médicos y más de tubuladuras anestésicas, le pides este dispositivo. Te das cuenta que él tiene una entrada en este punto. Ahí colocas generalmente el capnómetro y un subsistema SideStream. Pero este sistema básicamente es un entramado, ¿cierto?, de red como un filtro que actúa específicamente para evitar que te entren partículas infecciosas. O sea, la vía aérea tiene que estar esterilizada. Segundo, te va a permitir mantener y retener agua para que no entre el aire seco a la vía porque viene seco desde allá. Aquí va a entrar humidificado con el sistema de inhalación y exhalación y conserva la temperatura, guarda la temperatura. Entonces, este dispositivo tú los consigues alrededor de unos $6 más o menos cada dispositivo y lo utilizas. Idealmente se debe utilizar por paciente. No muchas veces lo puedes tú dejar y utilizar en varios pacientes, es la verdad. ¿Correcto? Si te queda claro, este es el dispositivo. Entonces, ¿por qué regulas la temperatura? Porque como es un sistema que al recircular no te permite el entrar frío, sino actuaría como unas turbinas nasales, por eso te calienta nuevamente la temperatura. ¿Te quedó claro, Daniel? Perfecto. Excelente. Haz el ejercicio, pídelos, manejas una Sí, anestesia. muchísimas gracias. Tengo una duda más, Rafa. Dime. Dime, Daniel, sin problema. Que se conectan internos, no hay otros externos. Dani, repíteme otra vez la pregunta porque hubo un momento de interferencia. Dani, se perdió la pregunta. Si quieres escribirla, no hay problema también. Viviana nos cuenta que se pueden añadir a cualquier circuito. Se pueden añadir a cualquier circuito. Perdón, es que voy de camino justamente y se está quedando sin señal. Tranquilo, repítela y la vamos a escuchar. Peter nos comenta que él ha encontrado que estaba contraindicado en algunos vaporizadores la adaptación del humidificador. Peter, evidentemente se ha descrito que algunos anestésicos podrían quedar atrapados. Entonces, cuando manejamos estos vaporizadores antiguos de goteo, Peter, sí podría más que contraindicado, vas a tener en cuenta que tienes que hacer un factor de corrección y evidentemente se va a perder esa posibilidad de entregar el gas anestésico adecuado. ¿Listo? Entonces está muy bien. Gracias por la apreciación que estás haciendo. Muy bien. Entonces volvemos a retomar. Gracias por las preguntas. Es lo que necesito hoy para que podamos trabajar. Entonces, partiendo de esto, ¿cierto? El anestesista es quien regula la fracción anestésica vaporizada. Esto está planteado en el New England Journal Veterinary Medicine del 2003, donde se correlacionó específicamente el planteamiento donde manejamos el efecto de potencia anestésico versus el coeficiente de partición gas en aceite de oliva. Lo que nos interesa saber en ese coeficiente con aceite de oliva es, analicemos por ejemplo un gas anestésico como el desflurane, el isoflurano y el sevoflurano. Entonces, el sevoflurano tiene un coeficiente de partición, ¿cierto?, de 47, ¿cierto? Entonces, el sevoflurano está más o menos por acá, el iso acá y el alotano acá. Cuando hablamos nosotros coeficientes de partición, hace referencia a esa correlación íntima que tiene este gas anestésico con el cerebro, ¿cierto? Entonces, esto nos ayuda a entender un poco los procesos de recuperación y seguridad del mecanismo. Pero además, una variable de trabajo muy importante es cuánto gas anestésico se queda ligado al tejido graso del paciente para generar un fenómeno que se llama de
redistribución anestésica, que es supremamente compleja en algunos anestésicos. Recordemos en los inyectables, el tiopental sódico. Ustedes son muy jóvenes, de pronto no lo han podido manejar, pero a nosotros nos tocó manejar mucho tiopental sódico. Y era un anestésico inyectable que se quedaba en gran cantidad en el tejido graso y en efectos de múltiples aplicaciones generaba un fenómeno de acumulación grasa que después lo iba eliminando y generaba una profundización anestésica bastante impredecible y era difícil de trabajar. Muy bien, Daniel. Entonces, Daniel nos hace una pregunta específicamente, dice, con el capnógrafo externo, ¿podría eventualmente la humedad dañar el dispositivo? ¿Cierto? Entonces, me gustaría que mejoráramos la palabra externo por un mainstream o sidestream, ¿cierto? Cuando haces referencia a la cantidad de humedad, hace referencia al sistema de humedad de la vía aérea para el paciente, no de la vía aérea hacia afuera del paciente. Estos dispositivos evidentemente te captan esa humedad, te la dejan concentradita ahí. Entonces, evidentemente, mejorarían las funciones del dispositivo. Te das cuenta que si tú manejas un sidestream, tú puedes colocar el conducto de muestra, lo puedes conectar en el capnómetro. Entonces, evidentemente, mejoraría eso. Muy bien, Daniel. Gracias por la orientación. Muy bien. Continuando con el entendimiento un poquito, podríamos ir concluyendo lo siguiente. Existen entonces unos factores que determinan la presión parcial alveolar. O sea, que hay otros efectos que llevan a que el gas anestésico esté en el alveolo para que nosotros podamos tener anestesia adecuada. Porque hay que entender esto. Porque si no entendemos esto, nosotros siempre le vamos a echar la culpa a la caracterización del paciente en la anestesia a la máquina y realmente hay muchas variables. Una primera variable, lógicamente, es el flujo de gas fresco entregado al vaporizador y que el vaporizador nos entrega de la máquina. Entonces tenemos un componente de la máquina anestésica que es el valor de flujo de oxígeno y el dial del dispositivo, en este caso, el vaporizador. Pero otros elementos que determinan esa presión parcial alveolar estaría dado en sistema 1, cómo está el sistema respiratorio funcionalmente, no esté colapsado, no esté obstruido, y qué ocurre en el sistema respiratorio. Y a eso le vamos a denominar entonces ventilación pulmonar y difusión del agente alveolar de sangre. Para este entendimiento y comprensión, lo que yo les explico habitualmente a ustedes es lo siguiente. Supongamos que vamos a colocar un anestésico inyectable y lo vamos a colocar en forma de bolo o en manera de infusión continua. Esto haría que la presión, ¿cierto? O la concentración mejor de gas anestésico en sangre va a ser diferente si lo ponemos en un bolo, en infusión rápida, o lo colocamos a infusión de goteo, específicamente calculado. Acá, el gran problema es cuando nosotros no ventilamos el paciente, estaríamos nosotros a ciegas entregando el gas anestésico. ¿Qué quiere decir? Es muy diferente cuando nosotros entregamos gas anestésico a un paciente que tiene una frecuencia ventilatoria de 15, de 12, de 18 ventilaciones por minuto, a un paciente que está en 5 por minuto o a un paciente que está en 60 por minuto. Esto hace que el ingreso y el mantenimiento de esta presión alveolar y el paso de la difusión del agente alveolar sangre del gas anestésico es muy dependiente de esta mecánica ventilatoria. Esta es una de las razones de mayor fuerza en el proceso de ventilación mecánica en anestesia.
inhalatoria. De igual manera, la mecánica ventilatoria es muy valiosa en el paciente anestésico, aún sea inyectado. Pero puesto en el contexto del módulo que estamos trabajando, que es anestesia inhalatoria, es que nosotros no podríamos manipular correctamente a un paciente que ventila a libre albedrío 5 por minuto versus el paciente que ventila en 14 o 15 y modificado esto a las profundidades de anestesia. Es diferente un paciente respirando superficial a que tenga una profundidad adecuada. Eso sería una presión de la vía aérea. Tal como nos plantea la doctora Tania, ¿cierto? Estas entradas de presión parcial alveolar se van a ver claramente reflejadas en la teoría de los compartimentos vasculares de cómo se reparte este gas anestésico en el encéfalo, bueno, en los órganos de muy ricos oxigenación o órganos de pobre vascularización, perdón, mediana vascularización o rica vascularización, ¿cierto? Entonces, esta es una variable supremamente importante, es la caracterización de la ventilación pulmonar. Es por esto que hacemos fortalecimiento en el monitoreo del comportamiento del dióxido de carbono, indicándonos hipoventilaciones, el monitoreo de la profundidad respiratoria y la segunda variable, la frecuencia ventilatoria, que debe ser inminente, clara, monitoreada en el paciente que vamos a trabajar específicamente con ventilación inhalatoria, con anestesia inhalatoria. El segundo proceso, que es supremamente importante, es cómo se encuentra la actividad del gasto cardíaco. O sea, nosotros necesitamos una fuerza contráctil, una presión arterial sostenida para que el paciente pueda emitir y transportar correctamente este valor de gas anestésico que se encontró en la presión parcial alveolar. Porque eminentemente nosotros lo que tenemos que llevarlo es a la perfusión cerebral. Y recordemos que la perfusión cerebral depende evidentemente de la presión arterial sistémica. Muy bien. Ese proceso de igual manera se va a desencadenar de manera reversa para ser eliminado, ¿cierto? Entonces, esta sería la farmacocinética específica del gas anestésico. Una vez que llega este gas anestésico al encéfalo, recordemos que puede afectar y va a actuar sobre el centro respiratorio y sobre otros puntos. María Virginia nos hace una apreciación supremamente importante. Si el paciente está en parada respiratoria, en apnea, ¿cierto? El paciente va a difundir hasta cierto punto, María, gases anestésicos, ¿cierto? Por la misma flujo que tú tienes de oxígeno en el flujómetro va a ingresar una porción. Pero llega un momento que para vencer esta resistencia, tal como tú lo estás planteando, vencer esas presiones, no va a haber impregnación o entrada de gas anestésico alveolar. Entonces, un sinónimo de apnea, para que lo vayamos teniendo muy bien claro, María Virginia, es un sinónimo de apnea, no indicaría que el paciente está profundo en respiración. Podría tener una apnea de otro tipo, por eso tenemos que diagnosticar las apneas. Si es una apnea hiperbárica, si es una apnea, ¿cierto?, hipoxémica, es una apnea por exceso de relajantes musculares. Entonces, deberíamos incluir esa interpretación. Eso lo veríamos en el diagnóstico de cómo diagnosticamos el tipo de apnea de nuestros pacientes en la monitorización. Pero claramente, esta apreciación, ¿por qué la mencionamos, María? Es porque el paciente puede estar en apnea, puede estar superficializado en plano y el paciente necesita ser ventilado para que haga el intercambio y llegue a plano. Y hay que diagnosticar por qué está dando ese parada respiratoria. Entonces está muy clara la orientación.
Esta ventilación claramente está centrada en este punto que nosotros denominamos la parte del cerebro medio, donde está el centro neumotáxico, el centro amnéustico en la zona pontínea de la médula espinal, ¿cierto? Del bulbo, y el área de inspiración y expiración. Estos 4 puntos que se ubican desde la médula oblonga al puente y al cerebro medio, son los encargados, ¿cierto?, de ser los gatillos de la respiración. Y recordemos que estos mecanismos son mecanismos claramente químicos. Es una respuesta específicamente química mediada por los quimiorreceptores que se estimulan específicamente del dióxido de carbono, los cuales conducen información, ¿cierto?, por el 10º, ¿cierto?, y el 9º par craneal para generar estimulación, frénico y vago, estimular la actividad ventilatoria de los músculos diafragmáticos. Por eso hablamos de un control químico del sistema nervioso, del sistema ventilatorio. ¿Cierto? Es simplemente entender ese proceso. Dentro de los eventos de anestesia, de esta parte físico-química y fisiológica, entraríamos a entender una de las primeras fases que se logra en los primeros 10 minutos del procedimiento, en la cual nosotros hacemos la denitrogenación pulmonar, donde nosotros retiramos el nitrógeno del pulmón, ¿cierto? Recordemos que el pulmón ha estado enfrentado a la inhalación de aire, el cual contiene fácilmente un 79%, 78% de nitrógeno. Una vez que este nitrógeno está en el pulmón, vamos a entender que el paciente debe entrar una mezcla de oxígeno para que elimine estos valores de nitrógeno. Y eso se logra básicamente colocando a nuestros pacientes con máscaras inductoras en la fase de preoxigenación. Esta fase de preoxigenación, además de desarrollar la denitrogenación pulmonar, tiene como beneficio aumentar la presión arterial de oxígeno, pasándola de 68, 69, 75, 78, dependiendo de la zona donde ustedes estén, según la altura, milímetros de mercurio, a llevarla fácilmente a 255, 300 milímetros de mercurio de oxígeno. O sea, reoxigenamos al sistema vascular, permitiendo procesos inductores donde hay apneas temporarias, pero el paciente no entra en crisis respiratorias. Y es súper importante esta fase inicial. Entonces, lo que nosotros vamos haciendo es esto. El paciente inicia el proceso de inhalación, ¿cierto? Hay un proceso claro de absorción, ¿cierto? A través de alveolos y a la circulación. Esta lleva al cerebro. Va a haber depresión progresiva del sistema nervioso central y se inicia, ¿cierto?, en corteza y centros medulares el proceso de anestesia, ¿cierto? Este sería el proceso que nosotros vamos llevando progresivamente. Entendiendo de esta manera, entonces hay unos procesos que determinan la velocidad del paso del anestésico, ¿cierto? Uno, la solubilidad del agente anestésico, por eso lo mencionábamos como leyes físico-químicas y químicas de los gases alveolares, los gases anestésicos. Una vez que llegan al alveolo, se solubilizan e ingresan a esa mezcla alveolo-sangre venosa y son emitidos y transportados por el gasto cardíaco. Son las variables de tener en cuenta específicamente. Muy bien. Vamos a nuestra primera hora de entendimiento fisiológico de la farmacología de gases anestésicos. Una variable, como la hemos mencionado, son estos coeficientes de partición para la captación en sangre, y eso hace referencia al solvente con el gas anestésico.
Siempre la variable se ha estudiado a 37 grados y todo se ha calculado a 37 grados. Es por esto que preservar la temperatura en el paciente anestésico es prioritario para los factores fisiológicos de lo que ocurre en el proceso anestésico y lo que ocurre específicamente con los procesos metabólicos. Es por esto que cuando trabajamos nosotros en animales de fauna y trabajamos, por ejemplo, con reptiles, frecuentemente con quelonios o algunas aves, ¿cierto? Los cuales modifican fácilmente los cambios de temperatura, nosotros necesitaríamos mantenerlos en terrarios o en condiciones ambientales previamente de precalentamiento para que nosotros no tengamos disturbios en el proceso de anestesia. Bien, vamos a entenderlo con un ejemplo, Peter, para que lo tengas orientado más claro. Vas a partir del coeficiente cerebro-sangre, ¿cierto? Coeficiente cerebro-sangre, que lo tienes acá en la esquema de abajo, y el coeficiente, se habla del aceite de oliva puntualmente porque fue el modelo experimental de difusión, para que lo tengas en cuenta. Pero analicémoslo de dos maneras. Vamos a entenderlo en la grasa, que es el tejido panicular, Peter, o sea, el tejido graso o un paciente obeso, versus el encéfalo. Vamos a partir de dos gases anestésicos. Mira, por ejemplo, el isoflurano, analiza el isoflurano y parte al coeficiente en aceite de oliva. El isoflurano tiene un coeficiente de 91. Y mira el alotano, para que sea drástico el entendimiento, Peter, 224. Si yo te preguntara, partiendo ese coeficiente de solubilidad, es cómo se recuperaría, vamos a entender, un paciente obeso versus isoflurano versus alotano. Si quieres abrir el micrófono o simplemente ir contándome en el chat, no hay problema. Peter, ¿cómo se recuperaría un paciente obeso? Vas a anestesiar un Beagle, de estos Beagle hipotiroideos que son una empanadita gigante, y lo vas a anestesiar. ¿Qué implicación tendría tú manejar alotano versus isoflurano en ese paciente? Si quieres contarnos, Peter, o lo escribes sin problema. Entendiendo el coeficiente de partición de gas anestésico. Para que vayamos entendiendo, cuando tú hablas de coeficiente de partición, es entender qué cantidad, para que sea más fácil, de ese agente anestésico se queda en ese tejido. En este caso que estamos hablando, en la grasa. Entonces, Peter, Verónica nos está apoyando y nos está haciendo correcto, Peter. Entonces, el isoflurano tiene 91 de coeficiente de partición. Este se despertaría más rápido que con el alotano. Nicole, hay más afinidad, entonces queda más anestésico acumulado. Entonces, Nicole, ¿cierto? Peter y Verónica, claramente lo que nosotros podemos interpretar que es, casi que estaría contraindicado la utilización de gas anestésico, ¿cierto? Metoxiflurano o alotano en un paciente obeso. Y claramente sería mucho más indicado en un paciente obeso la utilización del desflurane. ¿Es claro? Estamos muy claros. Por eso es que interpretar estos coeficientes, nos tomamos este tiempo con ustedes porque ustedes son anestesiólogos, ¿cierto? Es diferente a la persona que trabaja cotidianamente, no tiene que profundizar claramente estos conceptos. Me parece que deberíamos saberlo todos, pero ya que actualmente tenemos áreas de profundización, es mucho mejor que nosotros nos sentemos a interpretar. Y muchas veces creo que hemos visto estas tablas. Y mi ejercicio hoy en clase, más la teoría que hemos trabajado, es generarle
inquietud a estas tablas e interpretarlas para que sean aprovechadas fisiológicamente. Ahora veamos las variables específicamente del cerebro. Por ejemplo, el coeficiente cerebro-sangre. Miren el isoflurano 1,7, isoflurano 1,6 y el sevoflurano 1,7. Y comparémoslos con el desflurano 1,3. ¿Cierto? Coeficientes de solubilidad. Lo que nosotros podríamos entender es que existe mayor y es más rápido el ingreso al cerebro del sevoflurano que el isoflurano y que el desflurano. Es más lento. Pero miren la afinidad a las grasas del desflurano. El desflurano es bastante bajo. ¿Cierto? El desflurano. Entonces, esa es la interpretación que nosotros vamos dando a estas variables de coeficientes de partición. ¿Cierto? Claramente se ha trabajado con goma, con polietileno, con el riñón, con el hígado, con el corazón, porque esos son los órganos efectores que nos interesan. Y esto es lo que nosotros hablamos de los coeficientes de los gases anestésicos, que son los que nos interesan estudiar. Uno de ellos que nos interesaría claramente estudiar es la sangre, los coeficientes de partición con sangre, donde claramente la afinidad que habíamos mencionado del desflurane es la más baja afinidad que tiene, ¿cierto? Versus el isoflurano y versus el sevoflurano. ¿Qué quiere decir? Que es muy buen inductor el desflurano, luego el sebo y por último el iso. Y el más malo, pues lógicamente es el halotano. Dentro de los halogenados que estaríamos estudiando como concentraciones. Gracias, María Virginia. Son palabras que tú puedes poner semejantes, iguales, coeficientes de solubilidad y coeficientes de partición. Entonces, es cómo se fragmenta o se reparte y cómo se diluye. Está muy bien, gracias, María Virginia. Es la misma interpretación. Gracias por la aclaración. Muy bien. De acuerdo a lo que nos planteaba la doctora Tania, existe otra teoría bastante importante que hay que tener en cuenta para la distribución de los gases anestésicos. Muy bien. Hace referencia a la teoría de los compartimentos. Esta teoría de compartimentos nos divide el cuerpo en diferentes proporciones. Grupo rico en vasos sanguíneos, grupo mediano en vasos sanguíneos, grupo pobre, ¿cierto?, en vasos sanguíneos. De ahí encontraríamos es qué porcentaje, ¿cierto?, de peso corporal hace referencia a esta utilización de tejido y complementariamente qué cantidad recibe del gasto cardíaco en el cuerpo. Claramente, el grupo rico en vasos sanguíneos es el que más consume, ¿cierto?, el porcentaje de sangre, pero es el que menos equivale en peso del paciente. De ahí encontramos qué grupos sanguíneos específicamente. Lo que se ha hecho basado en esto es cuando entregamos el gas anestésico es con qué velocidad encontramos el valor de la fracción alveolar y fracción inspirada de ese gas anestésico que tanto hay en ese tejido. Y ahí tenemos los diferentes tejidos de entendimiento. Muy bien, que sería importante entenderlo y saber que existe ese parámetro. Muy bien. Vamos entonces a ir un poco hacia la parte práctica de cómo nosotros hacemos la manipulación de los diales. En esta ilustración estamos teniendo los vaporizadores de derivación variable, que son los que más actualmente trabajamos. Tenemos aquí un equipo, un vaporizador Draeger. Aquí tenemos un Isotec 4. Estos son Isotec 7 y esto es un Tec 3, ¿cierto? Son muy probablemente los vaporizadores que nosotros, cada uno de nosotros tenemos en nuestras máquinas de gases. Y a estos vaporizadores se les denominó específicamente de derivación variable. Vamos a tener en cuenta que existen unas siglas que son las que determinamos nosotros y encontramos en primera instancia
la de flujo de gas fresco, FGF. Este flujo de gas fresco nos lo aporta específicamente ¿quién? La columna de oxígeno, ¿cierto? Ese flujómetro que nosotros regulamos, esa columna, la columna de oxígeno. Tiene que quedar claro para el ejercicio que vamos a trabajar. Esa columna de oxígeno es la que nos ofrece lo que nosotros denominamos flujo de gas fresco. Muy bien. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando ustedes aportan un nivel de oxígeno, entra a la cámara de vaporización, donde tenemos una cantidad de líquido anestésico, una porción sale hacia la parte dorsal, lo que se denomina bypass, y otra va a entrar en mezcla. Por eso es que la dosis que nosotros colocamos en unidades, en el vaporizador, 3, 2, 8, si es un sevoflurano, etcétera, no corresponde al volumen B que sale acá, porque claramente él viene por una mezcla de vapores que se transportan con este fenómeno de vaporización y con el gas que está en bypass. Esto lo vamos a denominar entonces, ¿cierto? El valor, ¿cierto? O el flujo de volumen anestésico es el que va a salir específicamente. O volúmenes de la concentración de volúmenes vaporizados. Entonces, entendamos lo siguiente. Vamos a trabajar esta primera variable. Quiero que la estudiemos y la entendamos. El flujo de gas fresco manejado a 1 litro por minuto, ubicando el dial a 5%, vaporizará 50 mililitros por minuto. Pero habría que tener presente cuál gas anestésico estamos vaporizando para ser más objetivos. ¿Es claro? Va a ser diferente si vaporizamos isoflurano, desflurano o sevoflurano. Vamos entendiendo esta primera variable. Lo que quiero que entendamos en este primer parámetro es que claramente si nosotros aumentamos el flujo de gas fresco, vamos a vaporizar un volumen mayor. Por eso, en la clase anterior y siempre hacemos mucho énfasis en el cálculo del flujo de gas fresco por varios factores. Primero, no gastar más anestésico del debido y segundo, no vaporizar más de lo debido, ¿cierto? O sea, claramente es variable. Entonces vamos a hacer o entender, ¿cierto? ¿Cómo ocurriría estos fenómenos? Necesita una interfase que se llama el vaporizador, el cual, ¿cierto? Toma un gas anestésico que por debajo de 20 grados no se volatiliza y que empieza a tener un proceso de ebullición a una presión atmosférica conocida, 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Y tiene puntos de ebullición diferentes. Quisiera que interpretáramos este entendimiento. Primero, claramente, la utilización de vaporizadores con diferentes gases anestésicos generaría un error en el aporte de oxígeno debido a que cada gas anestésico necesita un punto de ebullición diferente. Segundo, el manejo de un vaporizador, por ejemplo, de desflurane, vaporiza al gas a 22.8 grados centígrados. Y recordemos que todos estarían iniciando con una concentración de 20 grados hasta que abrimos la vaporización, ¿cierto?
De ahí entenderíamos que el isoflurano y el sevoflurano necesitan puntos de ebullición más altos para que produzca el fenómeno de volatilización del gas del anestésico líquido. Vamos entendiendo este parámetro. Entonces, no podemos utilizar vaporizadores semejantes. Cuando nosotros empezamos a transformar nuestras máquinas anestésicas de alotano a isoflurano, se manejaba teóricamente, en la práctica, un parámetro en el cual se decía que yo podía vaporizar en el mismo vaporizador de alotano, ¿cierto? Podía vaporizar isoflurano. Y evidentemente eso se utilizó por muchos tiempos. No sé si a ustedes les pasó eso en sus lugares de estancia. Estamos hablando de hace muchos años. Actualmente, pues ustedes ya no tienen problema, piden su vaporizador de isoflurano o de sevoflurano y ya no tienen problema. Pero en una estancia, estamos hablando hacia finales de los 90, 98, 99, muchos vaporizadores que eran de alotano los utilizábamos con vaporización de isoflurano y funcionaban bien. Pero realmente era un error técnico de lo que estábamos nosotros haciendo en aquel entonces. De ahí, entonces vamos a entender lo siguiente. Vamos a pasar a los cálculos de las concentraciones, ¿cierto? Las dosis que serían específicamente la concentración, ¿cierto? Anestésica, ¿cierto? Que nosotros podemos utilizar específicamente como la dosis requerida inductora de nuestros pacientes. Muy bien. Entonces, de ahí entenderíamos nosotros que las concentraciones alveolares requeridas, dependiendo la utilización del circuito, si es un circuito específicamente de inhalatoria, no reinhalante o circular, el CAM que necesitamos nosotros para inducir anestesia es mayor. Entonces vamos a un ejercicio. Si yo trabajo isoflurano, ¿cierto? Si yo trabajo isoflurano y sé que el valor específicamente del CAM del isoflurano es 1.15, estaríamos hablando que nosotros en un circuito de reinhalación para encontrar la dosis efectiva deberíamos multiplicar 1.15 por 1.4, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejercicio para que lo vayamos entendiendo. Son algunos cálculos que podemos hacer. Esto nos daría en un circuito no reinhalatorio un valor de 1.61, que sería, por decirlo así, la dosis específicamente de mantenimiento de gas anestésico. Y si nosotros manejamos un circuito circular, 1.8, ¿cierto? Por el isoflurano, 1.15, que es el CAM, nos daría 2.07. Primer ejercicio de entendimiento es si nosotros manejamos un circuito circular, el mantenimiento del gas anestésico isoflurano en el dial nos daría 2, generalmente. Y si lo manejamos en un circuito no reinhalante, ¿cierto? Generalmente nosotros estaríamos enfrentados, como lo mencionamos, en 1.6. No sé si ustedes o sus máquinas habitualmente manejan este mantenimiento, ¿cierto? Si manejamos isoflurano en mantenimiento, nuestros circuitos no reinhalatorios generalmente están en 1.6 y en sistemas circulares reinhalantes 2. Si trabajamos sevoflurano, ¿cierto? Estaríamos nosotros hablando aproximadamente, ¿cierto? De 2.4 en el sevoflurano, 2.4 para el sistema no reinhalante, ¿cierto? Y 2.4
para el sistema reinhalante. Esa sería la dosis más o menos de mantenimiento para hacer el sostenimiento del gas anestésico. Estos valores, ¿de dónde salen? Básicamente lo que se ha trabajado son las fracciones de las concentraciones alveolares para obtener valores de amnesia, valores de inconsciencia y valores de inmovilidad en porcentaje de poblaciones basado en ese gas anestésico. Recuerdo que estos modelos experimentales generalmente se han desarrollado en animales y luego se extrapolaron a medicina humana. Entonces son datos muy confiables para medicina veterinaria. Son los valores de cálculos específicamente que se han trabajado. Entonces, mire, por ejemplo, que habría que tener en cuenta, cuando nosotros trabajamos anestesia inhalatoria, ¿cierto? En un paciente geriátrico y estamos manejando isoflurano, claramente el CAM del isoflurano disminuye, ¿cierto? Tanto en el isoflurano como en el sevoflurano. Miren que el CAM del paciente del isoflurano pasa a ser 1.05. Entonces, digamos, nosotros vamos a anestesiar un pincher geriátrico. Tendríamos que tener en cuenta que nuestro paciente debería mantenerse o hacer un mantenimiento anestésico más o menos, ¿cierto? En 1.2 de isoflurano y no en 1.6. Digamos, manejamos un geriátrico, un golden, ¿cierto? Un perro grande en un circuito reinhalatorio, 1.8 por el isoflurano, 1.8 por 1.05, ¿cierto? Entonces, el paciente va a requerir claramente más bajo el volumen. Entonces, lo que estamos nosotros dialogando en este momento, espero estén entendiendo, porque para eso estamos acá, es claramente entender que las concentraciones alveolares mínimas y el cálculo de mantenimiento anestésico, la dosis que manejamos nosotros en el dial, debe ser calculada si manejamos sistemas no reinhalantes o sistemas circulares. Espero que desde esta presentación, si no lo hacíamos, empecemos a manejarlo con la intención de saber que nuestro vaporizador está claramente calibrado, ¿cierto? Esa es la manera en que nosotros tenemos claridad para circuitos no reinhalantes, ¿cierto? Circuitos no reinhalantes y circuitos circulares. Entonces, para reinhalación 1.4, no reinhalatorio 1.8, ¿cierto? El circular para el ISO. Y saber que es 1.15 para el sevoflurano. Entonces, basado en eso, nosotros vamos a tener entendimiento. Espero haya quedado organizado. Esta teoría, puntualmente de las concentraciones alveolares mínimas, es lo que hablaron específicamente como dosis-respuesta, o lo que se planteó con el planteamiento de dosis-respuesta. Esta teoría es del doctor Edmund Egger. El doctor Edmund Egger fue quien planteó la teoría de la concentración alveolar mínima de los gases anestésicos, en los cuales estaba basado en qué unidades colocaba el gas anestésico para determinar las respuestas clínicas de la población, ¿cierto? Gracias a él vemos esta curva dosis-respuesta. Entonces, partiendo de este entendimiento, lo que nosotros monitorizamos en la actividad del paciente anestésico es esa pérdida de conciencia, de memoria, pérdida de la propiocepción, de la capacidad de ponerse en pie, pérdida de respuestas al dolor y la pérdida de reacciones autonómicas, que solamente iba perdiendo reflejos autonómicos, ventilación, la actividad cardíaca, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ese es el elemento. Ahora, vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Entonces ya tienen claro el ejercicio de cómo calculamos el dial según si el paciente es geriátrico o es un paciente normal
o si es un paciente juvenil. Ahora el siguiente ejercicio y la siguiente pregunta, que es, no sé al nivel de ustedes qué tan importante pueda llegar a ser esta variable, perdón, porque podríamos tenerla en cuenta para lo siguiente, y la pregunta es muy sencilla, es, cuando ustedes calculan el precio de la anestesia, o sea, el consumo de gas anestésico de sus máquinas, ¿cómo lo hacen? Y eso es supremamente importante para saber si mi máquina está bien calibrada. Quisiera que simplemente opinaran algunos de los que estamos hoy en la presentación, ¿cierto? Ustedes calculan los mililitros que utiliza un paciente en anestesia previamente, o sea, ustedes lo pueden calcular dependiendo del tiempo y lo que ustedes manejan. Muy bien, entonces asumo que si no lo calculan, hoy tenemos que hacer el ejercicio para el cálculo. Muy bien. Es importante que lo calculemos por varios factores. Primero, es un indicador de entendimiento que nuestro vaporizador esté descalibrado. Segundo, es la manera en la cual nosotros cuantificamos cuánto cobrar de gas anestésico que se ha perdido. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Necesito que tengan una hoja, un lápiz, por favor, para hacer los ejercicios. Y vamos a tener abierto el chat todos para poder escribir. Si yo manejo el desflurano, mi entendimiento es el siguiente. Van a hacer la siguiente proporción. Mire, tienen tres gases: desflurano, isoflurano y sevoflurano. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es entender que cuando ingresa el gas anestésico al vaporizador, donde se va a poner superior a 20 grados centígrados, 1 mililitro del producto, ¿cierto? O sea, por cada mililitro de producto que ustedes apliquen, se va a volatilizar, ¿cierto? 209.7 mililitros de desflurano, 194.7 mililitros de isoflurano y 182.7 mililitros de sevoflurano. ¿Es claro? Por cada mililitro van a entender eso. Es claro que los líquidos, al vaporizarse, se van a expandir. Por eso el volumen de solubilización en el paciente es más alto. Muy bien. Ya tenemos entonces apuntados esos valores. Ahora vamos a los ejercicios. El consumo en mililitros de oxígeno está determinado por el flujo de gas fresco en decilitros. Entonces, apuntemos esta fórmula. Flujo de gas fresco en decilitros por el dial del vaporizador por el tiempo en minutos sobre el gas anestésico que van a trabajar: isoflurano, sevoflurano, desflurane, ¿cierto? El que queramos hacer. Entonces, la variable clara que vamos a entender es los circuitos anestésicos, cómo impactan en el gasto de anestesia. Bien, entonces vamos a hacer ejercicio. Quiero que todos tengan su hojita de acuerdo a lo que estamos haciendo. Vamos a suponer un primer ejercicio donde vamos a colocar un paciente que pesa 10 kilos. Vamos a utilizar un sistema reinhalante, ¿cierto? Habíamos
Vamos a regresar la anterior. Un minuto, listo. Perdón. Esta, ¿cierto, Ivette? Apunta estos valores que los necesitamos para el ejercicio. Quiero que los hagamos todos. Entonces, estamos retomando. Paciente de 10 kilos. Vamos a manejar un circuito reinhalante. Vamos a colocar nuestra tasa de flujo de gas fresco en 500 o medio litro, como quieran manejarlo, medio litro, ¿cierto? El flujómetro. Ya lo tienes, Ivette. Volvemos acá. Y vamos a calcular, manejándolo a medio litro, cuántos, entonces la pregunta, quiero que la hagan, es cuántos mililitros de isoflurano, isoflurano voy a gastar para manejar una anestesia. Voy a mantenerlo por 35 minutos. Voy a hacer una ovarectomía. 35 minutos. Entonces, por favor, hacemos el ejercicio todos. Yo me voy a poner a hacerlo para que lo tengamos y voy a calcular el tiempo en que nos tardamos haciéndolo. Muy bien. Hagámoslo y lo escribimos en el chat, el resultado. Vamos haciendo nuestro ejercicio. Recordemos que estamos haciendo mantenimiento, ¿cierto? Y dijimos, de acuerdo a lo que expresamos en el chat que les escribí, vamos a suponer que es un paciente de 10 kilos sano con un circuito reinhalante, ¿cierto? O sea, el dial lo vamos a mantener en 2. Si recuerdan ese cálculo que habíamos hecho, el dial del vaporizador está en 2. Muy bien. Entonces, ya tengo la respuesta, ya la hice despacito revisándola. Ahora, nos pregunta, ¿el valor de la parte inferior son los valores? Por supuesto, Aura, recuerda que es el valor, es el valor del isoflurano, en este caso 194.7, o sea, que 1 mililitro del producto produce o vaporiza 194.7. Y tú lo que necesitas saber es cuántos mililitros de gas anestésico te gastaste.
Este ejercicio lo tenemos que hacer los participantes que estamos. Voy a visualizar en este momento. Perdón, un segundo. Aura, perfecto. Tú puedes compartir en este momento tu respuesta, Aura, la estás entregando solamente para el anfitrión y panelistas. Entonces, comparte la respuesta para todos. Entonces, abajo donde dice para, escribe todos y escribes el valor que te dio. No, Verónica, está mal tu respuesta. Aura Sofía tiene muy bien su valor. Bien, todos tendrían que haber escrito el valor. O sea, Aura es la única que entendió. María me dice que no tiene claro y Beth tampoco. Entonces, me gustaría, si quieres, Aura, no hay problema, tranquila. Pero si quieres, Aura, puedes explicar el ejercicio, pones en altavoz tu micrófono y nos explicas a todos. Bueno, lo que hice fue básicamente hacer la transformación de el volumen de la fracción de fresco. Lo pasé a decilitros, que es lo que necesitamos. Nos estaba dando el volumen en litros, nos dijo medio litro. Por 2, por 35, entre... Doctora, pasemos, Aura, pasemos a Nicole que no tenía claro cómo hacíamos la conversión. ¿Cómo hiciste el medio litro convertirlo a decilitros? Bueno, es 0,5 litros o 500 mililitros. Simplemente lo divides entre 100, si no me equivoco, entre 100, sí, para que te dé el valor. Igual lo saqué fue con la calculadora. Las calculadoras tienen los convertidores de volumen, entonces no es tan complicado. Pero entonces, para que nos quede claros a todos, cuando hablan de medio litro, 0.5 litros, estaríamos hablando de 5 decilitros. 5 decilitros. Muy bien. Muy bien, listo. Ahí vamos muy claro. Ahora, sigue entonces, luego colocas el dial del vaporizador. Exacto, que fue 2. Sí te quedó claro cómo calculamos el dial del vaporizador, ¿cierto? A mí sí. Perfecto, para que lo vayas explicando. Sí. Luego... Por los 35 minutos. ¿Todos vamos claros hasta ahí? Por favor. Ahora nos lo está repitiendo amablemente. Gracias, Serían Aura. 5 decilitros por 2 por 35. Todo eso se multiplica y se divide. Yo lo hice por el isoflorano, no sé si todos los demás igual, entre 194.7. Y me dio Bien. ese valor que es casi 1.8. Correcto, 1.79 mililitros. Aura, ¿alguna vez habías calculado los mililitros que gastábamos de isoflurano? No, calculando. Nunca. ¿Te parece muy complejo? No. No, para nada. No me parece complejo. Y mira que va a ser una variable supremamente importante porque de esa manera tú sabes y calculas. Entonces, claro, se pueden sacar muchas cosas de allí. De hecho, ahorita que tengo un vaporizador nuevo, puedo empezar a utilizar esto y a implementarlo mucho más fácil. Excelente. Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya puedes tener tu hojita, cerrar el micrófono y vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es cuando utilizamos una dosis en la inducción y una dosis, ¿cierto?, en el mantenimiento. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Listo. Verónica nos había mencionado que el error fue la conversión a decilitros. Muy bien, Verónica, vas a tener muy claro que el flujo de gas fresco siempre lo vas a manejar en decilitros para el ejercicio. Nicole nos hizo el favor de colocar la variable de trabajo en el chat. Muchísimas gracias, Nicole. Quedó muy bien.
Y excelente. Espero que todos queden claros con ese ejercicio. Es algo importante para nuestra práctica. Por eso tomo el tiempo necesario para coordinar esta variable. Vamos entonces, como habíamos mencionado, de cómo manejamos en mantenimiento y cómo manejamos en inducción, en sostenimiento, en mantenimiento y en inducción. Entonces, hagamos estos dos ejercicios, por favor. Estamos haciendo dos ejercicios. Se hizo en este paciente en un circuito reinhalante una inducción inhalatoria, porque le pusimos máscara inductora a 4 litros por minuto y el dial lo pusimos a 5% por 5 minutos. Y luego se hizo un mantenimiento inhalatorio manejándolo a 1 litro por minuto por 60 minutos. Entonces la pregunta de este ejercicio es cuánto gas anestésico se utiliza en la inducción, cuánto en el mantenimiento y cuánto en total. Hagamos este ejercicio todos, por favor. Gracias. Inducción. Entonces, vamos haciendo esto, todo el ejercicio. Entonces, me lo estoy haciendo para mirar los tiempos. Peter, es correcto tu respuesta. Muy bien, excelente. Y ahora hazme el de mantenimiento, Peter. Y todos, ¿no? Muy bien. Entonces, en este ejercicio, tal como plantea Aura, utilizamos un volumen total de 10.68, trabajando de esta manera un consumo anestésico sobre ese valor. El ejercicio está planteado en varias variables, en varios objetivos, perdón. Primer objetivo, quiero que las personas que tienen entrenamiento en anestesia sepan claramente cuánto gas anestésico deben gastar y utilizar en un procedimiento anestésico. Primero, lo hacemos con el propofol, lo hacemos con el remifentanilo, lo hacemos con el etomidato, lo hacemos con la alfazolona. Tendríamos que hacerlo con el gas anestésico. Entonces, por eso lo estamos aprendiendo. Espero que quede muy claro. Veo que todos entendieron el ejercicio. Segundo, vamos a entender
¿cierto? Vamos a entender que un vaporizador esté funcionando correctamente dentro del proceso de anestesia. Segunda variable de trabajo. Y tercera variable, nos va a exigir en anestesia a mantener continuamente escribiendo qué. ¿A qué concentración de gas anestésico, el dial, la tenemos? ¿A qué dosis de oxígeno estamos trabajando? Y vamos a ser más exigentes en el cálculo de la oxigenación en el sistema reinhalante o en el sistema no reinhalante. Por eso entenderán que en la clase pasada hacía mucho énfasis en el cálculo del oxígeno, porque es claro que el impacto del flujo de gas fresco en el sistema, en el dial del oxígeno, genera un impacto severo sobre el consumo y gas anestésico. Eso es supremamente importante. Y lo van a ver en algo que se llama la farmacoeconomía de la anestesia inhalatoria. Algo que se percibe equivocadamente, se los digo con honestidad, que se percibe equivocadamente, es que la técnica anestésica inhalatoria es muy costosa. La respuesta que ustedes pueden, después de este entrenamiento que tuvimos hoy, decirle a un colega, es decirle, el problema no es la anestesia inhalatoria, es usted que gasta mucho anestésico por no trabajar correctamente el sistema. ¿Es claro? Entonces hay que tener claramente este ejercicio. Para pasar a un segundo ejercicio, vamos a ver que Peter Peter, ¿te quedó claro cómo calculamos la colocación del dial? Perfecto. Y eso es lo que tú vas a hacer. En la realidad, mira lo que hicimos. Hicimos un cálculo de la concentración o la dosificación que queremos para obtener la concentración alveolar mínima en un sistema reinhalante. Por eso nos daba 1.8 en el mantenimiento. Y casi siempre se nos van a comportar de esa manera. Y algo a tener en cuenta, Peter, es que si tú trabajas remifentanilo en la infusión o fenta en la infusión continua, te vas a dar cuenta que ese mantenimiento lo puedes muy seguramente disminuir. O algo que utilizamos habitualmente, Peter, los bloqueos regionales, digamos un abordaje abdominal, entonces haces un bloqueo del cuadrado lumbar y claramente vas a disminuir el requerimiento anestésico. Y eso genera un impacto importante en el paciente, porque generas a menor dosis menores efectos secundarios. Eso va a ocurrir claramente. Gracias, Peter. Vamos a hacer el ejercicio, por favor, de inducción inhalatoria con sevoflurano y mantenimiento con sevoflurano. Ya es muy claro, hagámoslo rápidamente para pasar, vamos muy bien de tiempo para pasar al siguiente ejercicio y es, calculemos con sevoflurano. Y la variable de trabajo, 182.7 mililitros se vaporizan por cada ml. Muy buena pregunta, María Virginia. Mientras haces el ejercicio, te lo voy respondiendo. Y la respuesta es sí. Generalmente la inducción que tú utilizas, más o menos, si tú lo analizas, ¿cierto? Más o menos de lo que se habla es que tú utilices 4 CAM para hacer inducción. Y lo manejas en 5 minutos. 4 CAM. Te quedó claro, María Virginia, ¿cierto? Muy bien. Jofre, Saúl, gracias. Mantenimiento 8.2. Muy bien. Inducción 5.74. Perfecto. O sea, ¿cuántos mililitros totales vamos a utilizar de isoflurano?
de sevoflurano, qué pena con ustedes, sebo. Vamos a utilizar ahora 13.9 mililitros. Muy bien, excelente, o sea, quedó muy claro. Espero que el ejercicio no solo quede aquí para el espacio académico de clase, espero que lo trasladen a su realidad, a su trabajo académico, a su trabajo práctico y que quede objetivamente. Ese es el objetivo de estos encuentros. Con estos encuentros podemos aclarar algunas dudas. Si esto lo ponemos solamente en la presentación o en la teoría, a veces nos confundimos. Por eso he dejado el tema que trabajamos la clase pasada y para el encuentro en vivo. Y evidentemente nos ha dado un beneficio adecuado. Muy bien. Miren lo que estaríamos nosotros hablando específicamente de cómo se mantiene el paciente. Y es obtener el valor, ¿cierto?, entre la fracción inspirada, la fracción alveolar y la presión parcial. Miren este ejercicio tan bonito. Si yo manejo isoflurano y yo coloco un volumen de 1 en el dial, lo que está pasando realmente a la fracción alveolar es 0.7. ¿Qué quiere decir? Que la presión parcial de ese gas es 0.3. Y si trabajamos sevoflurano, la fracción inspirada es 1, la fracción alveolar es 0,85 y la presión parcial es 0,15. Y esa ilustración es la que estamos nosotros viendo en este esquema, donde vemos el comportamiento del isoflurano y del sevoflurano respecto a las fracciones alveolares e inspiratorias en el tiempo anestésico. ¿Es claro? Esto es lo que nos da un primer gap o brecha de concentración y es lo que nosotros llamamos presión parcial. ¿Es claro? Vamos entendiendo esa variable. Entendiendo este valor, pues claramente, dependiendo del sistema, si trabajamos un sistema reinhalante o un sistema no reinhalante, claramente las fracciones inspiradas varían, ¿cierto? Claramente, si lo hablamos específicamente, por ejemplo, en el isoflurano, si nosotros colocamos el vaporizador, el dial del vaporizador lo ponemos en 1%, en el sistema de no reinhalación estaríamos aportando 0,7. Y en un sistema circular pondríamos 0,56. ¿Qué es lo que entendemos de este proceso? Cada vez que ustedes anestesien pacientes con circuitos no reinhalantes, van a entender que el proceso de inducción es más rápido. Y está planteado es porque la fracción inspirada siempre va a ser mayor. Es claro esta apreciación. Siempre que manejen un circuito no reinhalante, el paciente va a tener una fracción inspirada más alta. Por eso, la inducción puede llegar a ser más rápida y los planos de profundización anestésica son más altos. Esto es un entendimiento fisiológico supremamente importante que hace referencia a un fenómeno de inducción o mantenimientos anestésicos y es importante. Entonces, volvemos a retomar. Dependiendo del circuito, vamos a tener impacto importante en el proceso de anestesia. De esto, ¿qué efectos podríamos nosotros encontrar con la utilización de gases anestésicos inhalatorios? Uno, respecto a la filtración glomerular, al flujo renal, a la diuresis y a la nefrotoxicidad, podríamos traer a colación los siguientes datos.
Claramente, el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano tienen impacto en la filtración glomerular y claramente tienen impacto en la diuresis. Es por esto que el monitoreo de la producción de orina en cualquier paciente, pero mucho más importante en el paciente nefrópata, tiene que ser minucioso o cuidadoso, porque debemos asegurar el mantenimiento de la presión arterial, mantener el gasto cardíaco y asegurar volemia efectiva. O sea, variables hemodinámicas muy estrictas en el paciente renal y en todos, pero mucho más en paciente renal. ¿Qué es lo que sucede? Como baja estos fenómenos, puede generar impacto a largo plazo de nefrotoxicidad. Es una variable que habría que tener en cuenta y vamos a entender. Para ya ir finalizando en estos 10 minutos, vamos a hablar qué pasa en la fase del despertar o recuperación. Es esa fase de destete donde nosotros vamos a quitar el gas anestésico del paciente y vamos a retomar, ¿cierto? En este fenómeno, perdón, lo que vamos a tener en cuenta es que debemos nitrificar nuevamente el pulmón. Por eso mencionábamos en la clase anterior que sería prioritario iniciar una mezcla de gases entre oxígeno y aire comprimido para lograr progresivamente nitrificar o, nitrogenar el pulmón. O sea, nuevamente aportar nitrógeno a ese pulmón. Y lo hacemos basado con aire comprimido. Si nuestro dispositivo de máquina anestésica no tiene, ¿cierto? Debemos extubar previamente, solamente vamos a extubar si hemos hecho ventilaciones con un ambú y mantenemos el valor de saturación de oxígeno adecuado. ¿Qué quiero explicar por eso? Nosotros no vamos a destetar el paciente sin asegurar una saturación de oxígeno superior al 90%, ¿cierto? No vamos a extubar si mi paciente no tiene una saturación mayor del 90%. Aquí va a quedar claro escrito. Nosotros tenemos a nuestro paciente con oxímetro, el paciente está con anestesia inhalatoria, tenemos una saturación impecable, el paciente tiene una saturación de 98, 99, sin problema. Pero viene la fase de finalización. Finalizamos, quitamos el gas, vamos a recuperar y el problema es que el paciente está respirando oxígeno comprimido, ¿cierto? Ese oxígeno va a mantener una saturación adecuada. Pero el paciente lo vamos a pasar a un lugar de recuperación, a la UCI, pero el paciente lo vamos a recuperar muy seguramente sin suplemento de oxígeno o respirando aire ambiental. Y ahí es donde se torna delicado el destete. Es extubar pacientes que no han respirado aire ambiental y se va a desaturar inmediatamente. Entonces lo que tenemos que hacer es maniobras, lo vamos a ver en anestesia, en ventilación, maniobras de reclutamiento para hacer la fase de destete. Entonces vamos a hacer énfasis en esa fase. Pero no extubamos pacientes que no hayamos asegurado una saturación superior al 90% con variables muy seguramente de CO2 por encima de 35 milímetros de mercurio. Un elemento importante que se ha dialogado respecto a los anestésicos inhalatorios es la contaminación atmosférica. Es por esto que existe un fenómeno supremamente importante que es en la cual los gases anestésicos pueden favorecer al efecto invernadero. Entonces, dentro del sostenimiento ecológico de la utilización de gases anestésicos, debemos obligatoriamente manejar dosis exactas de anestésicos, manejar las menores dosis de anestésico. Eso lo logramos con analgesia polimodal, bloqueos regionales, manejos analgésicos potentes.
Y lo que hacemos, disminuimos las concentraciones anestésicas, flujos de gas fresco muy efectivos y poner un canister o salida adecuada de CO2 para que capte estos gases anestésicos y no los deje salir al medio ambiente. Eso sería un objetivo prioritario dentro del proceso. Muy bien. Entonces, son las 10 de la noche en Bogotá, Colombia. Muy seguramente, de acuerdo a su zona horaria, hemos trabajado entonces 2 horas como es lo propuesto, lo que me interesa aprovechar este espacio académico. Muchísimas gracias por este espacio. Nos veríamos en la sesión que me corresponda. El tema específicamente de vía aérea difícil es un tema bastante interesante y vamos a tener otro tema de ventilación mecánica en anestesia. También es un tema muy apasionante. Es muy poco para una sesión, pero voy a hacer el esfuerzo para que entendamos en esa sesión al máximo. Entonces, por supuesto, espero haber aclarado las dudas que hemos tenido. De igual manera, vamos a estar muy atentos para la siguiente sesión. Entonces, si Beth nos hace una pregunta, si el paciente se satura después de extubar, lo que yo hago es colocar un concentrador de oxígeno. Está muy bien, Ivette, pero tú lo que tienes que determinar es qué lo desaturó. Lo desaturó un colapso alveolar. ¿Pudiste verificar ecográficamente cómo está el pulmón? ¿Lo desaturó la falta de nitrógeno en el pulmón para que se mantuviera abiertos los alvéolos? ¿Hiciste o no hiciste maniobra de reclutamiento alveolar en la recuperación? ¿El paciente hizo congestión por el decúbito, por estar acostado y congestionó? Entonces, lo que tenemos que hacer, Ivette, es diagnosticar ese fenómeno de saturación, porque no solamente la posibilidad de oxigenar es la respuesta clínica a ese paciente. Hay varias variables y lógicamente lo vamos a interpretar. Muy bien. Y por supuesto, lo que haríamos nosotros, doctora Ivette, es en la clase de ventilación, vamos a enseñarles a reclutar. Tienes que, Daniel, tener muy claro qué tipo de concentradores y qué tipo de máquina. Pero lo importante, Daniel, vas a ver en el módulo de ventilaciones si genera o no genera un impacto importante para funcionar el ventilador. Claramente ya están sacando concentradores que te pueden servir. Muy bien, María Virginia, la tienes en cuenta cuando saques tú el paciente de oxígeno. No es que hayas extubado, sino que ya no tienes oxígeno, sino le estás poniendo aire o el paciente está respirando aire. Por eso nosotros vamos escalonando, que Ivette te voy contando una manera, hacer escalonadamente el proceso ventilatorio. Hacemos escalonamiento para monitorear ese fenómeno. ¿Listo? Daniel me pregunta que si en el RW. No te va a servir, Daniel. De todos modos, yo ya la he manejado y claramente no te va a servir el concentrador para mover el ventilador bien. Vas a ver que tienes problemas. Necesitas de todos modos la bala de oxígeno. Para anestesiar te sirve, pero para el ventilador se te dificulta, claramente. Muy bien. De verdad, un placer como siempre poder conocerlos a ustedes. Es un placer, lástima no tener la presencialidad de todos, pero evidentemente en muchos congresos, cuando estemos en diferentes lugares, en diferentes países, muy seguramente nos encontremos, esperemos poder dialogar, compartir algunas palabras y por medio del chat en este módulo claramente estaría atento del módulo que me corresponde para poderles ayudar. Quisiera ayudarles en todas las preguntas tan interesantes que ustedes desarrollan. A veces se me complejiza un poco estar en el chat, pero evidentemente es súper interesante poder dialogar con cada uno de ustedes. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo hoy como moderador en Veterinarios on Web. Un saludo para todos, una feliz noche y nos veríamos en nuestra próxima sesión académica que estaríamos atentos a resolver.
Bueno, muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar integración en el campus y que cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias.